Hacemos un contacto en vivo y en directo vía Zoom con la licenciada Karina Hugo, quien es en este caso una experta en educación y tecnología, para que nos brinde también desde su punto de vista profesional cómo ve actualmente estas clases híbridas presenciales. ¿Está o no justamente preparado el gobierno, especialmente los docentes, para brindar estas clases virtuales también, pese a que ya han pasado un año? Todos estos detalles vamos a contarles justamente ya a la licenciada, a quien saludamos a continuación. Licenciada, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches y a toda la audiencia también. Licenciada, desde su punto de vista, ¿cómo se encuentra actualmente nuestro país, especialmente los docentes y también los alumnos, para estas clases híbridas que se ha implementado durante las primeras semanas de este año lectivo? Y yo creo que los docentes son un bastión de lucha en este momento. Hay que destacar la labor de ellos, además de la labor de la tropa de blanco que tenemos, ¿verdad? Y lo que quiero destacar justamente con respecto a tu comentario anterior, antes de incursionar en esta nota, es que nosotros necesitamos munirles a los docentes de estrategias pedagógicas y de modelos educativos que realmente le ayuden a enfrentar con eficiencia la coyuntura que estamos viviendo a nivel país. No solamente el problema es de tecnología y de acceso al Internet, también tenemos un grave problema que tiene que ver con el conocimiento de pautas y de ítems fundamentales y básicos, de nociones de educación a distancia y de qué manera tiene que darse esta transición entre la presencialidad y la virtualidad. Y dicho sea de paso, tenemos que saber que no es una estrategia que alcance a las minorías. Tenemos una población en el Paraguay sumamente vulnerable de niños que no cuentan con dispositivos adecuados para este sistema. Y por otro lado, la accesibilidad al Internet también en nuestro país no es total. Así que esa franja de vulnerabilidad no se encuentra atendida en este momento. Exactamente. Licenciada, usted a principios de año manifestaba de que, por lo menos teniendo en cuenta la experiencia del año pasado, se pretende implementar las clases presenciales a una modalidad virtual, cosa que prácticamente no resulta muy eficiente, que digamos. En este momento, no en todas las instituciones educativas, hay una minoría escasísima que tal vez se pueda contar con los 10 dedos de las manos de colegios en el país, del sector privado, específicamente en Asunción, que ya tuvieron cierta experiencia con la virtualidad y con modelos de educación a distancia. Hace falta que la población de nuestro país sepa que la educación a distancia existe desde el siglo XVIII en el mundo. Nosotros somos los que todavía no estamos entrando ni con el pie derecho ni con el izquierdo. Sin embargo, la experiencia que hasta ahora tenemos es la de hacer ficción de la presencialidad en entornos virtuales. Es completamente otra la metodología que tiene que utilizarse para la educación a distancia. Los tiempos se manejan de otra manera. El contenido adquiere absolutamente otra funcionalidad en medios virtuales y en entornos digitales. Y hay que subrayar que la educación a distancia no es solamente una educación que se realiza a través de la tecnología digital. La educación a distancia tiene que combinar otros métodos y otras tecnologías físicas, además de utilizar medios como la teleeducación, que el año pasado ya se empezó a experimentar por estrategias políticas del MEC. Sin embargo, sabemos que no es suficiente, ya que pasa lo mismo en educación que lo que está pasando a nivel sanitario. El problema no está en aumentar las camas, decía justamente uno de los representantes de los gremios médicos, ni siquiera está en comprar mayor cantidad de respiradores. El problema está en el recurso humano. Eso mismo sucede en educación. Nosotros no tenemos en educación docentes suficientemente preparados, mejor dicho, mínimamente preparados para atender una emergencia educativa como la que estamos teniendo. En ese punto, por ejemplo, la pregunta que todos nos hacemos ante esta situación es ¿quién va a asumir las consecuencias sanitarias y educativas actualmente de lo que ocurre o lo que pueda ocurrir en las instituciones tanto públicas y privadas? Esa es la pregunta que prácticamente todos nos hacemos. Usted, por ejemplo, ¿cómo ve ese aspecto, por ejemplo? Si ¿existen o no las condiciones? ¿Hay bioseguridad, por ejemplo, para poder darse las clases presenciales finalmente? ¿En qué momento? O sea, este es el momento como para volver a las clases presenciales, es lo que queremos saber finalmente.
Si me permitís, la respuesta que yo te voy a dar tiene que ver justamente con los hechos a los que estamos asistiendo actualmente. Hoy tuvimos una manifestación de padres que dicen nosotros sí queremos volver a las clases presenciales. Nuestro país está evidenciando un fenómeno que es nacionalmente conocido, que es nuestra homogeneidad. Nosotros no podemos tomar medidas para todos de manera igualitaria, hay que revisar sector por sector. Y en el caso de educación, yo creo que este es el momento de descentralizar y que cada una de las comunidades educativas propongan sus planes de trabajo de acuerdo a los recursos humanos, físicos y tecnológicos reales con los que cuentan. Porque no podemos nosotros medir a todos con la misma vara. Hay colegios que pueden continuar con los grupos burbuja y que pueden continuar con las clases presenciales porque cuentan con todas las medidas y tienen una realidad demasiado diferente a la realidad del 90% del país. Y no hay por qué privarle a esos niños de la presencialidad cuando se manejan completamente con otros mecanismos y forman parte de otro estrato social que sí tiene acceso a las medidas de bioseguridad y a todos los cuidados, inclusive del primer mundo. Sin embargo, esa realidad no se replica en el 90% de la población estudiantil paraguaya. No contamos con esa seguridad. El Ministerio de Educación y Ciencias puso a disposición de toda la comunidad educativa del país un protocolo sanitario sobre el cual las instituciones educativas y las regiones pedagógicas de nuestro país tienen que elaborar un plan de riesgo. Ese plan de riesgo viene a ser como una interpretación del protocolo sanitario. Y el plan de riesgo implica que los directores departamentales, los coordinadores pedagógicos, realmente puedan trazar su propia hoja de ruta. Sin embargo, la falta de conocimientos metodológicos para elaborar un plan de riesgo, la falta de herramientas de la ciencia con la que no cuentan estas personas, hace que ese protocolo sanitario no tenga piso en muchas regiones del país. No sé si me explico, ¿verdad? Sí, quisiera volver nuevamente a una frase que usted mencionaba, licenciada, que decía lo siguiente, que actualmente, o mejor dicho, un cierto sector de los docentes intenta hacer ficción prácticamente de las clases presenciales. ¿Usted se refiere a aquellas personas, aquellos docentes que transmiten, por ejemplo, vía Zoom o vía WhatsApp, las clases con una pizarra tratando de disimular como si fuese una clase presencial? ¿Es a eso lo que se refiere al mencionar la ficción, licenciada? Así mismo, a eso me refiero y quiero recalcar que esa no es una frase mía. Ajá. Es una frase de una pedagoga posmoderna, muy interesante leerla, ¿verdad? Me parece que nosotros tenemos que empezar tratando de masticar con nuestros docentes paraguayos que están poniendo su mejor buena voluntad las claves de la educación a distancia. La educación a distancia solamente va a ser posible con un requisito fundamental: la autogestión del docente y la autogestión del alumno. ¿Por qué? Porque la educación a distancia no es una metodología pensada para el niño ni para el adolescente. En esencia fue pensada y fue creada para el adulto, para un alumno autogestionario, para un alumno que tiene autonomía. Entonces, si no tenemos lo principal, que es la autonomía y la autogestión, es muy difícil que realmente tengamos que hablar del éxito de la aplicación de una modalidad como la educación a distancia. Por lo tanto, tenemos que trabajar con nuestros docentes para que ellos se conviertan en ciudadanos digitales en primer lugar, no solamente en usuarios o en operadores de entornos digitales. No es suficiente con dotarles de una notebook, no es suficiente con que cuenten con internet. Ellos tienen que desarrollar competencias de educadores a distancia y lo principal es trabajar su autogestión, que puedan investigar, que puedan crear contenido. Yo estoy utilizando en otros medios el concepto de prosumidores. Tienen que ser capaces de pasar de consumidores a producir contenidos. La lectura digital, las habilidades de la lectura digital son muy distintas que las habilidades de la lectura tradicional. Es decir, el problema de fondo, pero ni por si acaso ha sido ni asumido, ni comprendido y menos aún gestionado.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, licenciada Karina Hugo. Un placer compartir con ustedes y con usted y saber un poquito también desde su perspectiva como especialista en esta área, su perspectiva de lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país. Muchas gracias, licenciada. Así es, muchísimas gracias a ustedes y me gustaría que en próximas oportunidades podamos hablar de soluciones y que la ayuda que pueda llegar a los docentes que están dando su mejor esfuerzo pueda verse gratificada a finales del año, que todo este esfuerzo tenga sentido y que el objetivo principal, que es el aprendizaje de nuestros niños y salvaguardar su salud emocional, de alguna forma pueda ser atendido. Exactamente, ojalá sea así, licenciada. Muchas gracias. Bueno, nosotros